My name is Judy Van Zon. I am a trainer for the ORSC program, Organization, Relationship, Systems Coaching. Thank you for your interest for this taster. Bienvenidos a todos, soy Judy Van Zon y soy formadora de CRR Global. Bienvenidos a todos a este taller que es muestra de la formación de ORSC. So we are a big group, so we're not going to introduce each and every one of you. We assume that you're interested in the field of systems coaching, and that is what the next hour, 75 minutes, is about, giving you a small taste of what it look like. Somos un grupo grande, así que un segundo que hay algún micro abierto. Yeah. Un segundo. Sergi, ¿tú puedes encargarte de los micros que están abiertos, por favor? Ok. Como somos un grupo grande, no vamos a tener tiempo de hacer presentaciones de todos, pero asumimos que estáis aquí porque tenéis interés en el coaching de relaciones, el coaching sistémico. So when we talk about systems coaching, and maybe Maria, you can show the first slide. Entonces, cuando hablamos de coaching de relaciones, María, si nos puedes poner la primera diapositiva. Please, earlier than this. Yes, thank you. And so I will give you like 5 or 10 minutes, a little bit of a story, what systems work is about. And then you are really going to do an exercise together in the breakouts. Entonces os daré unos 5 minutos, un poco más de la historia, un poco el contexto de qué es el trabajo sistémico y después vamos a ir directamente a experimentar de qué se trata. So really the foundation of systems work is that the focus is on the relationship, and it is not on the individuals, not like you and you and you, but who are like plural you together. Y los fundamentos del trabajo sistémico es que el enfoque está en la relación, no en el individual de uno, otro y otro. So think as a systems coach is like an orchestra conductor, and not only speaking to the violin and only speaking to another instrument, but like really, what is the music that we are making together? Entonces, como trabajadores de sistema, somos como directores de orquesta. No hablamos solamente con un violín o con un violonchelo, sino en lo que ponemos es atención a la música que emerge de todos los instrumentos. So that is what we call the third entity. And, y eso es lo que llamamos la tercera entidad. Great. I just want to say hi to Clark. I see your face on the screen. Hi, Clark. Y quiero saludar a Clark, que le veo ahí en pantalla. From GreenLight GO, the organizing organization for these courses in Spain. Clark de GreenLight GO, que es parte de la entidad que organiza estos cursos en España. So can you show the next slide, which says a little bit. Diapositiva. Yeah, great. So the focus is on the relationship beyond the individuals, on the music that the orchestra is making. If you are a leader, it looks like, you know, on the left side of this picture, you can see how a leader can build relationship with each and every individual. But from a systemic approach, look at the right side of the picture. The leader and also the coach connect with the system as a whole. Y veis que el foco, un momento, los micros, el foco está en la relación. Entonces, si miramos a la parte izquierda de la pantalla, vemos que como líder puedes conectar con cada una de las personas. Y en trabajo sistémico lo que hacemos es más lo que veis en la parte derecha de la pantalla, que hay una interconexión entre todas las personas que forman parte del sistema. So maybe one more thing about, you know, the foundation of systems approach, and then
we put you into an exercise. Let's go to the next slide, please, Maria. Y quizás una cosa más sobre el enfoque del trabajo sistémico antes de pasar a la Recording in progress. Yes. There is some background here. If you don't hear it, it's probably you that is sharing your background. So please all go on mute unless you want to ask something. Great. So one more thing. So the focus is on the relationship. We connect as coaches, as leader with the whole. And what is a definition of system? It's a set of interdependent entities with a common goal or focus. Entonces repetimos que el foco está en la relación, en el sistema y no en los individuales que componen ese sistema. Y de tal forma, una definición de sistema que utilizamos es que es un conjunto de entidades interdependientes con un objetivo común. Yeah. So these two words, interdependent and having a common focus, are really key in systems work. Y estas dos palabras, interdependiente y objetivo común, son realmente claves en el trabajo sistémico. So when you are in the program, in the course, you are a system, you are a learning system, because what you have a common goal to learn something in that program, and you are interdependent, because whatever you contribute in the course room will impact the learning of others as well. Entonces, si estáis en el curso de formación, formáis parte de un sistema, el sistema de aprendizaje, porque tenéis un objetivo común que es aprender y también sois interdependientes porque las contribuciones que hagáis tendrán un impacto en el aprendizaje del resto de personas del sistema. So that's an example of a system. Right now, you are here actually with a common focus, with a common goal. You want to know something about the ORSC approach. Y eso es un ejemplo de sistema. Y ahora mismo también estáis aquí con un enfoque compartido, que es aprender algo sobre cómo funciona ORSC. However, not yet really interdependent. Each and every one of you is sitting behind your own computer and you know, taking it in on your own. You're very much as an individual here in the collective. Sin embargo, en este momento aún no sois interdependientes. Cada uno estáis detrás de vuestra pantalla y habéis llegado como individuos, separados unos de otros. So let's change that and make you into mini systems with giving you a small little exercise. Entonces vamos a cambiar eso y vamos a hacer que seáis mini sistemas. Y para eso hemos preparado un pequeño ejercicio. Can you show the next slide, please, Maria? La siguiente diapositiva. Yeah. So you will be going into a breakout room and you will meet somebody else there. It will be a breakout group, very small, with 2 people. And you will have a 5-minute conversation around this question. What compels or attracts you in relationships? Entonces os vamos a mandar a salas de breakout y allí os vais a encontrar con otra persona de este grupo y vais a tener una pequeña conversación que es sobre qué te cautiva o te atrae de las relaciones. So, you know, ORSC has a focus on the relationship. We connect to the whole beyond the individual. Everybody is in relationship. You all are in relationship. What compels you or what attracts you in relationships? That's the question. Entonces hemos dicho que ORSC se enfoca en las relaciones, en los sistemas y todos estamos en relación. Con lo cual, de ese estar en relación, ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te cautiva? Thank you, Maria.
So we'll bring you back in 5 minutes and then be ready to share something. Entonces os traeremos de vuelta en 5 minutos y compartiremos a ver qué es lo que ha surgido. Y me vais a dar un segundo porque estoy creando las salas de breakout. So we have 31 people, so that will be like 30. Somebody's running off. Vale, y al igual os voy a mandar a las salas, a lo mejor depende si alguien se desconecta o no, requiere algún ajuste, ¿vale? Ahí vais. So you have thank you for accepting the invite. Y vamos a continuar con la grabación porque voy a hablar sobre las emociones en relación. Yeah, so the recording is on again. It's like there is this relationship, there's the you and the me and something between us, where a lot of things are happening, which you can feel. It's an emotional space. Entonces estamos tú y yo y algo entre nosotros. Y en ese algo que hay entre nosotros ocurren muchas cosas. Hay un espacio emocional ahí. And we all, I mean, this is something we all know already. You enter a room and even if nothing is happening, you can feel the energy of something that happened before. Y cuando entras en un lugar, incluso aunque en ese momento no esté ocurriendo nada, se siente la energía de lo que estaba ocurriendo justo antes. Yeah. So like what we call the emotional field, the atmosphere, the culture in teams and organizations is something that we focus on in systems work because it is how relationships speak to us. It's the language of relationship. Y eso es lo que llamamos el campo emocional, que también se refiere a la cultura en organizaciones. Y en el trabajo sistémico le damos mucha importancia a esto, al campo emocional. Yeah. So, Maria, would you like to show the next slide, please? Entonces, la siguiente diapositiva. Which gets us into how do we work with that emotional field? La siguiente diapositiva va sobre cómo trabajamos con ese campo emocional. So we use the language meta skills for that. Y la terminología que utilizamos es meta habilidad. And like a skill is something that you can do. A meta skill is how you do it, with what kind of energy. Entonces, la habilidad es algo que podemos hacer y la metahabilidad es de qué forma lo hacemos, con qué tipo de energía. So the meta skill is really my come from place, my attitude, my philosophy, my stance from which I come as a coach, as a leader. La metahabilidad es esa posición de la que partimos, esa actitud o esa filosofía que tenemos como líder. And why do we focus on that? Because it is when we bring a certain emotion, emotions are contagious. So we create emotional fields that serve the work that we are doing. Y la razón por la cual nos enfocamos en esto es porque cuando nosotros llegamos a un sitio con cierta emoción, esta emoción es contagiosa y puede o no estar al servicio del trabajo que queremos hacer. So, for example, if you are like a sales director and you have a meeting
with all your vendors and you want to introduce a new product, what kind of meta skill would serve that? Entonces, por ejemplo, imaginaos que sois director de ventas y tenéis una reunión con vuestro departamento y queréis introducir un nuevo producto. ¿Qué tipo de metahabilidad sería útil para esa reunión? Anyone? What kind of atmosphere would serve that? Can someone? Cualquiera. Puede Pues el haber. entusiasmo, por ejemplo. ¿Qué tipo de atmósfera? Pues transmitir Enthusiasm, entusiasmo. for example. Enthusiasm. Yeah. Yeah. Imagine that you are the sales director and, well, people, thank you for coming. We have a very interesting new product. What do you think? That people say, yes, you know, I'm going to sell the product? Exactamente, el entusiasmo sería muy útil porque imaginaos que llegáis a la reunión y decís, bueno, gente, tengo un nuevo producto muy interesante que presentaros. Pues, ¿qué impacto tendría, ¿no? en el resto de personas? So enthusiasm is important. Another El example. entusiasmo es importante. Yeah. Sorry, Maria, we're trying to find our Vale. way together. I try to speak shorter sentences. Is it too short what I'm doing right now, Maria? No. Estamos intentando encontrar esa fluidez entre nosotras. I think I have some delay. Yo creo que Oh, tengo un pelín de retraso. yeah. Okay. Well, anyway, so another example, not a sales director, but like you are a manager and you have difficult feedback for one of the people that report to you. Otro ejemplo. Imaginaos que sois un manager y que tenéis que dar un feedback que es un poco desagradable. Yeah. ¿Qué metahabilidad sería útil? Yeah, anyone. What kind of meta skill would serve that conversation? ¿Qué tipo de metahabilidad sería útil en esa conversación difícil? Pues el coraje para... Uy, perdona. Yo creo que el coraje para afrontarlo y un poco la empatía para ponerte a la posición del otro. Courage to face into it and empathy to be able to be in the other's position. Great. Come with a sense of courage, to be honest and open, but empathy, very important also. I think, Maite, you wanted to add something there as well? Bueno, sí, Miguel, sí, y también diría asertividad para poder decir las cosas de manera adecuada. Yeah. Sí. Gracias. Sí, You think bueno, creo que lo ha dicho. different? Oh, sorry, Maria. I think there is a little bit of a delay. Yeah. And anyway, in the context of having a difficult feedback conversation, empathy and courage are very important meta skills. Entonces, es cierto que en ese tipo de conversaciones la empatía y el coraje son metahabilidades muy importantes. Great. So you see, different things to do, different meta skills are useful. That's what we're going to do an exercise with. Os dais cuenta de que en distintos tipos de actividades, distintos tipos de metahabilidades son útiles. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre esto. Maria, could you show the next slide, please? Thank you. So here you see what you know, our focus is on relationship. You know that the emotions are like the language of the relationship. Here you have 7 meta skills that in general are very helpful for right relationship.
Entonces, el foco está en la relación y sabemos que las emociones son el lenguaje de la relación. En esta rueda os presentamos 7 metahabilidades que hemos visto que son efectivas en general en todas las relaciones. Yeah. And so we will put you again in a breakout room, 2 people, probably somebody different. Entonces os vamos a poner de nuevo en salas de breakout, 2 personas, quizás en alguna pueda haber 3, dependiendo de los números, y es posible que sea alguien distinto. And you have both 5 minutes and you will take turns looking at a relationship that is important in your life. Y vais a tener 10 minutos en total. Si sois 2 personas tendréis 5 minutos cada uno. Vosotros os vais a autogestionar el tiempo. Y vais a pensar en una relación, cualquier tipo de relación que sea importante en vuestras vidas. And then really walk around this wheel of meta skills. How does any of these meta skills show up or maybe not in that relationship? Y entonces caminad por esta rueda de metahabilidades y vais a ir, a medida que vais pasando por ellas, vais a pensar de qué forma son útiles o no en esa relación que tenéis en mente. And in the meantime, I am putting into chat what are your questions. So think of a relationship important to you. Which ones are strong and present? Which ones are a challenge? Y mientras tanto estoy escribiendo en el chat unas instrucciones. Para resumir, pensáis en una relación que sea importante para vosotros, cualquier tipo de relación, y según imagináis que camináis por esa rueda, vais a pensar cuáles de esas metahabilidades son una fortaleza en vuestra relación y cuáles son un desafío. This is really for you to get a sense of looking at your own life. How do these important meta skills show up, or maybe not? Es una oportunidad de, bueno, pues de aplicar todo esto que estamos hablando a una de las relaciones que hay en vuestras vidas y ver si alguna de estas metahabilidades tiene una presencia de fortaleza o de desafío. And Natasha, that's Somebody a has a question Yeah. in the chat. Yeah, I see it, Maria, and I also understand it. It's a great question. El otro es Perfect. abierta. Yeah, you can put into Buena it. pregunta. You can put into other whatever else is in that relationship, but ignore that for now. Keep to the 7 that in general are important. Maria? Sí, está diciendo que en ese octavo quesito donde dice otro, podéis vosotros etiquetarla de la forma que queráis o simplemente podéis ignorarlo. Yeah. So just the 7. Marta me está pidiendo. Yeah, so Marta is asking if we can read the meta skills because she can't see them very well. Let me see if I can make them bigger. Marta, ¿las puedes leer así? So here's an idea. Why don't you take your telephone and take a picture of the screen right now? Maria? Vale, entonces, una idea es que cojáis vuestro teléfono y hagáis una foto de la pantalla en este momento. If you want, I can read them anyway. Y las puedo leer de todos modos. Yeah. And if you En have the español picture... son corazón. So in Spanish, Yeah, please translate in Spanish. En español son corazón, democracia profunda, juguetonería, respeto,
colaboración, indagación profunda, indagación y conciencia, perdón, y compromiso. Okay, so 2 rounds of 5 minutes. Bring a relationship that you care about and take a look at what of these are strong in that relationship and what are actually challenges. Okay? Entonces, 2 rondas de 5 minutos, que penséis en una relación que sea importante para vosotros y que al pasear por encima de las metahabilidades sintáis cuáles son una fortaleza en esa relación y cuáles son un desafío. Is there any remaining question about the instruction? Please raise your ¿Hay hand. alguna otra pregunta sobre las instrucciones? Por favor, levantad la mano. Aymar, please. Yeah, you had your hand raised. So, I guess we will need to guess. Supongo que tendremos que decidir lo que significa cada una de ellas, ¿no? I guess we will have to decide on our own what each one means. Yeah, how it shows up, you know, heart. What means heart in that relationship? Deep democracy is like super curiosity. What kind of playfulness is in that relationship? How does respect show up? Is there any kind of collaboration? How does inquiry, like also curiosity, show up? Commitment. How is the commitment in the relationship happening? So yes, how do these words, these meta skills show up in that relationship? Yes, Aymar. Yes. Y efectivamente, a medida que vais pasando por la rueda con esa relación en mente, podéis decidir qué significa esa palabra en esa relación concreta. Democracia profunda es como súper curiosidad, es como escuchar lo que todos tienen que decir, ¿no? La juguetonería, qué quiere decir o cómo se manifiesta en esa relación, y bueno, etcétera, etcétera. Thank you, Maria. One last question, Alba. Una última pregunta. En una relación, al final hay 2 personas y lo que puede ser mi percepción de compromiso o de amor, a lo mejor para la otra persona no lo es y puedo incluso interpretar que no estamos en el mismo nivel. O sea, eso se puede, entiendo que es parte de lo que tenemos que comentar o es solo desde mi punto de vista como Alba. Maria? And in a relationship, there are 2 people. So that it could be that my point of view of what heart or love is in the relationship is different to the point of view of the other person. So is this what we have to bring in the conversation, or is it just my own point of view as Alba? Yeah, great point, Alba. We have our own opinion and then there is somebody else. Everyone is right partially. Go with your own opinion. You are here now. Muy buena pregunta, Alba. Cada uno tenemos nuestra propia opinión y bueno, y hay otra persona, ¿no? Y como hemos dicho antes, todos tenemos razón, solo en parte. Entonces, para este ejercicio, id con vuestra propia opinión. Remember, this is just a taster to give you a sense what ORSC is about, and emotions are an important part of the relationship. So you get an experience of that. Recordad que este es un taller como una prueba de lo que es el trabajo sistémico ORSC. Y bueno, pues se me ha olvidado lo que acaba de decir al final, pero es una... I didn't hear the last bit you said, Judy. Yeah, You said so go just with a taster and... Yeah, go with your own experience. You are here right now. So we're going to... Que vosotros sois los que estáis aquí.
vosotros y los que estáis aquí, partid de vuestra propia experiencia. Great. So we put you into breakout rooms and we're going to do a little bit less, 8 minutes. So 2 rounds of 4 minutes. We hold time for you and send you a message when there is 4 minutes gone. Entonces os vamos a poner en salas de breakout, un poquito menos que lo que habíamos dicho, 8 minutos. Y voy a abrir las salas, ¿vale? Si alguien tiene algún problema, por favor, pedid ayuda en el botón inferior que os aparece en la sala de breakout. Yeah, great. Ahora. Thank you for that addition, Maria. And so have a great exploration on the emotional field of an important relationship in your life. We'll see you back in 8 minutes. Entonces, que tengáis una buena conversación sobre el campo emocional de una relación que sea importante en vuestras vidas. Os vemos dentro de 8 minutos.